Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro invitado de hoy ha sido durante muchos años profesor de la maestría, profesor estrella de la maestría, tuvo a su cargo la asignatura de Derecho Procesal Penal, fue codirector de la maestría hasta que le tocó en suerte ser ministro de Justicia y Derechos Humanos en la provincia de Santa Fe cuando accedió a la gobernación el recientemente electo doctor Wiener, fallecido hace muy poco tiempo. En ese momento prácticamente lo perdimos a Héctor Superti. Seguimos perdiéndolo porque ya se ha dedicado a hacer cosas diferentes a la academia. He logrado conseguir esta entrevista, no sé, prometiéndole todavía no sé cuántas cosas. Pero tengo para mí que es una conversación muy interesante por varias razones. Primero, Héctor Superti es, si no el más importante, uno de los más importantes procesalistas que ha dado en la Argentina en los últimos 30 años. Muy buen docente, con una enorme, con una inmensa llegada del alumno, pero además con ideas claras, plenamente entendedor de lo que pasó antes de la reforma que él instrumentó, sobre la cual vamos a conversar, y cuáles eran las filosofías políticas, las filosofías jurídicas, las ideologías políticas imperantes en los códigos anteriores. Yo le he pedido a él que nos cuente cómo hizo para implementar la reforma procesal que hoy estamos teniendo en la provincia. Pero yo quiero recordar, porque de esto hay que hacer memoria alguna vez, que el Santa Fe tuvo su Código Procesal Penal que fue promulgado en 1895 y que eso duró hasta bien entrado el siglo XX, 1970, 80 y largos. Ese código era un código inquisitorial, absolutamente inquisitorial, prácticamente el código de la época, y fue modificado solamente con la introducción de una ley que creó la justicia correccional para delitos cuya pena máxima era de 3 años de prisión, y además fue modificado cuando se instrumentó la ley de faltas provinciales, que se adjudicó a una competencia específica a los jueces de falta que con ese motivo se crearon. Yo quiero pedirle a Héctor que me diga qué pasó en la legislación, en la normación procesal santafesina, a partir de comenzar las reformas a la ley de 1895. Pero quiero agregar algo más, porque ya lo he dicho varias veces en estos conversatorios. Ese derecho procesal penal, el que rigió y el que en muchas formas todavía sigue vigente en muchas partes del país, ha seguido en su estructura a lo que se llama la Escuela Procesal de Córdoba, que dirigió indudablemente a don Alfredo Vélez Marí Conde, que fue la figura cumbre de esa cátedra cordobesa, para quien en su tratado de Derecho Procesal Penal, memorable tratado, se decía que el imputado era el objeto del proceso penal. Es decir, no el sujeto principal para quien estaba dado el proceso, sino el objeto del proceso, siendo los sujetos, por supuesto, el juez, el fiscal y el querellante hasta el momento en que lo hubo. Eso ha cambiado radicalmente. No tanto en la legislación, sino en la gestión procesal. Y yo quiero preguntarle a Héctor, ¿por qué no cambió en la legislación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos códigos que se hicieron sobre la ley de 1895? ¿Por qué se respetó ese código que no era acusatorio, pero sí se mantuvo? ¿Y cómo se logró implementar una reforma que fue maravillosa y que hasta hoy no está dando los resultados que son señeros en América Latina? De todo eso, el gestor es Héctor Superti.
Héctor, estás en tu caso, sigues haciendo la maestría. Acá te recibimos con afecto todavía, a pesar de que ya no nos querés tanto. Bienvenido, ya te tiré las preguntas y empecé a hablar cuando quieras. Sí, hacer un poco de historia a veces sirve para entender el presente, ¿no? Y en Argentina, acuérdese que cuando hubo que dictar el primer Código Nacional, de procesal penal a nivel nacional, hubo un conflicto entre el proyecto que presentaba Obarrio y un proyecto que era la reproducción del juicio por jurado americano, acorde a la constitución que nosotros teníamos, que era réplica de la americana. Y en aquel momento el proyecto de Victorino de la Plaza, que era el según Constitución, perdió en el Parlamento frente al proyecto de Obarrio, que era el que respondía a la cultura jurídica española que habíamos heredado de naturaleza inquisitiva indiscutiblemente. En 1940, Córdoba, a través de un código de Vélez Mariconde y de Soler, quiebran en parte ese modelo inquisitivo, incorporando algunos derechos muy importantes, pero manteniendo la estructura inquisitiva fundamentalmente en cuanto a las facultades de los jueces. El proceso era también juez céntrico, igual que el anterior. En todas las provincias se fueron dando reformas, algunos se mantenían con el código viejo y otros con el código nuevo. Ricardo Levene hizo un proyecto para La Pampa, por ejemplo, que era una réplica del Código de Córdoba, y que la nota característica era la oralidad o la llamada oralidad en el plenario. La provincia de Santa Fe tuvo la virtud de resistir. Tuvimos una resistencia al estilo francés. No pudieron con nosotros. Todas las reformas rebotaban. Hubo una cuasi adaptación al Código de Córdoba ya por el año 73-74, pero esa reforma fue a medio camino, no incorporamos la oralidad. La incorporamos como optativa, lo cual en la práctica fue nula porque hubo muy pocas opciones, hay explicaciones para eso, pero mantuvimos el mismo código entonces inquisitivo. Oiga, hubo cuatro juicios orales. Sí. 4-0 salieron los jueces en contra. Nadie más lo aceptó a eso. Lo dije en un trabajo que hice donde dije, lo que pasa es que el juicio oral lo defienden todo y no lo quiere nadie. Porque uno hablaba con quien hablaba y decía hay que traer la oralidad. La oralidad lo pedían los jueces, lo pedían. Cuando uno hablaba de oralidad en serio, todos se borraban y estaban todos en contra de la oralidad. No la quería ninguno. Cierto. Porque hasta el día de hoy. Claro, por eso el punto clave después viene del cambio. ¿Qué pasó? En todo este tiempo se solía delegar las modificaciones, no reformas, modificaciones al código, hubo muchas, pero siempre a los jueces, o dominantemente a los jueces, lo cual tenían la habilidad de reformar sin reformar. ¿Por qué? Porque en el fondo los jueces no querían el cambio. ¿Por qué no querían el cambio los jueces? Mejor dicho, los operadores judiciales, para ser más amplio, porque no solamente jueces, fiscales. Había tres tipos de resistencia al cambio. Una que tenía que ver con la distribución de poder. Todo cambio implicaba una distribución de poder. Tomemos como referente el juez de instrucción, con el cambio perdía notablemente poder. Tomemos, por ejemplo, el procurador de la Corte, perdía notablemente poder. Entonces había una resistencia de los que querían mantener su cuota de poder. Después había otra resistencia, quizás más amplia, de los que tenían la molestia del cambio. O sea, si nosotros pasábamos de un avión a hélice a un avión tipo jet, el piloto tenía que empezar de nuevo. Entonces la mayoría de los operadores judiciales decían, ahora que la tengo clara, que tengo armado mi juzgado, que tengo armado mi cámara, que tengo armado mis antecedentes, que tengo armado mi modelo de sentencia, me vienen a cambiar el trabajo. Y entonces había una resistencia, insisto, por un problema de miedo y de esfuerzo que no estaban dispuestos a hacer a pesar que lo proclamaban. Y después estaban los falsos reformistas que defendían la reforma fervorosamente en los congresos, en los escritos académicos, pero que usaban la palabra misteriosa y mágica del pero. Y después que la defendían decían pero y generaban una situación de statu quo imposible de modificar. Ante esa situación
hubo una doble revolución que empezó en la academia. La primera revolución fue ideológica. Y en esto tiene mucho que ver un profesor rosarino que se llama, creo que Adolfo Alvarado, una cosa así. ¿Por qué? Hablo desde mi experiencia personal. Nosotros sabíamos que estaba mal lo que estaba. Imaginábamos cómo debía ser lo que entendíamos que era correcto según Constitución. Pero nos faltaba la claridad de ver qué puntos eran lo que remarcaban un sistema constitucionalmente válido. Y claro, al principio costaba horrores. Nosotros tuvimos que ser conversos. Cuando en el Congreso del año 1979 en Salta, que vivía y estuvieron Claría Olmedo y Soler, defendían el atisbo de investigación a cargo de los fiscales, la joven delegación santafesina se opuso diciendo que eso era inconstitucional. ¿Cómo sacarle la investigación al juez? De ese congreso nació una amistad con la gente de Córdoba, Cafedata Nores a la cabeza, que se mantuvo durante mucho tiempo y fuimos viendo cómo se iba aquí en Santa Fe con el doctor Kovic y el doctor Ríos, cómo se tenía que ir remodelando la ideología del código, la ideología. Y el que nos trajo luz fue la visión de Alvarado Belloso. Y no lo digo acá para ensayar a nadie, lo he dicho siempre y lo mantengo porque simplemente es la verdad. Cuando se puso en el tapete que había que limitar al juez, que había que dejar que el juez no se involucre para que pueda ser juez, simplemente. Había que reformular la idea del fiscal, porque nosotros, a diferencia del proceso civil, tenemos una doble tarea desde el Estado, un debido proceso y una persecución penal acorde a la Constitución. Cuando empezamos a entender que se podía mantener un juez imparcial, independiente, imparcial, que no se involucrara en el debate, un fiscal que debía ser reformulado porque debía tener a su cargo la investigación y la persecución penal, y una defensa realmente inviolable, apareció el concepto del debido proceso, sintetizado en los famosos 5 principios procesales, y ahí nació la génesis de la ideología de la reforma. Esta ideología de la reforma, que no tenía nada que ver con la realidad, se difundió en las cátedras universitarias de la provincia y en los congresos. Primero, a través de lo que podríamos llamar vuelo de cabotajes, ¿no? En los congresos provinciales, en los congresos nacionales, empezaba a desarrollarse esta doctrina, paradójicamente cuestionada en las comisiones de procesal civil y defendidas en las comisiones de procesal penal. Hasta que, en mi experiencia personal, dejé el cabotaje y pude hacer algunos vuelos internacionales, porque alguien me sacó al mundo, que es un profesor también de Rosario, un tal Alvarado. Que claro, nos empezó a llevar al mundo, por lo menos en mi caso, me empezó a sacar al mundo, fundamentalmente el mundo de habla hispana. Empezamos por España, pero luego nos focalizamos bastante en América Latina, y ahí nos comenzamos a dar cuenta que había un proceso de cambio ideológico muy profundo, pero que le faltaba tener una manera de expresarse y ocupar un espacio adecuado. Y bueno, todas las actividades académicas de la maestría, de los congresos, etcétera, instaló esa idea. ¿Qué ocurrió acá en Santa Fe? En Santa Fe éramos los pioneros en la ideología. Éramos los pioneros en la ideología en el país y en algunos países linderos, o por lo menos de América Latina. Pero éramos los retrasados en la implementación de esa ideología. Teníamos un sistema procedimental tan afianzado que no había manera de penetrarlo. Hasta que sucedió algo muy importante que nadie preveía. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el proceso santafesino. O sea, toda esa ideología que teníamos guardada en un cajón y no sabíamos cómo llevarla a la práctica, se rompió el dique con ese fallo de la Corte, en el caso Díaz y Fraticelli, que hizo de que el sistema se cayera, a tal punto que la Corte en un fin de semana tuvo que sacar una acordada tratando de adecuar a los ponchazos el Código Procesal Penal, modificando con una acordada la ley en función de la doctrina de la Corte, para que no se cayeran todos los juicios penales de la provincia de Santa Fe. Paremos ahí.
yo no he dicho y esperaba el momento para hacerlo. Héctor Superti es el autor material de la tesis, caso que está refiriendo en la Corte, porque a él le tocó ser defensor de un muy sonado caso que ocurrió en el sur de la provincia de Santa Fe, un matrimonio. Él era un juez penal en ese momento, el doctor Fratricelli, su mujer, Graciela Dieser, ¿no? El apellido. Dieser. Son imputados de haber matado a su hijita, una chiquita con una cierta discapacidad, muy jovencita, 15, 16 años. El marido, que era un juez penal importante, lo llama a Superti para que defienda a la mujer, que es la primera imputada. Y cuando luego lo imputan a él, Superti dice que no puede defenderlo a ambos porque podría haber intereses encontrados. Y él se queda solo con la defensa de la mujer, y eso es el leading case que está mencionando. Él llega apelando el auto de procesamiento, llega a la Cámara de Apelaciones, y la Cámara se expide a favor del procesamiento, de la prisión preventiva, de lo que fuere. Cuando apela nuevamente contra la sentencia de condena tiempo después, llega a la Cámara y recusa a los jueces, diciéndoles que ellos ya han intervenido en la parte cautelar al sostener que había un dejo de autoría. Recuerden que hablamos en el derecho español anterior, una plena prueba de la existencia del hecho, una semiplena prueba de la autoría. Y el examen ha expedido sobre esto. Había dicho ya era verosímil que fueran autores. Por tanto, estaban teñidos de una cierta parcialidad que no podían intervenir nuevamente en el pleito ahora para fallar si estaban bien o mal condenados. El tribunal le contestó lo que había hecho siempre durante toda su vida, que estando obligado el tribunal a hablar en materia cautelar, lo que dijera en ese caso no influía en lo que dijera sobre el fondo del asunto. Mantuvo su prédica Superti, llegó a la Corte Provincial que le denegó esto, y contra eso se fue a la Corte Nacional. Y en ese momento en la Corte Nacional estaba Carmen Argibay, que creo que fue la juez del primer voto. Estaba Zaffaroni, que era un hombre luminoso también en este sentido. Y Argibay maltrató a la Corte santafesina, diciendo que era de toda obviedad, así dice el fallo, que era de toda obviedad que los jueces habían tenido un acercamiento y podían ser recusados por el prejuzgamiento. Es lo que le está contando de la inconstitucionalidad del Código Procesal Penal. Tan fuerte fue el cachetazo que la Corte Nacional le impuso a la Corte Provincial, que llegado el expediente al día siguiente, mediante acordada, es lo que está recordando ahora, mediante acordada judicial, cambiaron el Código Procesal Penal, de modo tal que el juez que había intervenido en materia cautelar nunca más intervino en materia de fondo. Eso fue un avance muy, muy, muy importante. Eso no fue gatopardismo como hicimos antes. Eso fue un avance muy interesante, y eso se lo debemos a Héctor Superti, que es un jalón en la justicia argentina que si no cambió todo, va a terminar por cambiar todo, ¿no? El caso de Graciela Dieser. Bueno, ahora sí seguí, por favor, ese mi approach. Acá en la provincia habían puesto en marcha un plan estratégico de la reforma judicial. Querían cambiar todo. Querían cambiar lo que era la justicia civil, la justicia laboral, la justicia de falta. Sin saber qué, porque nadie había diagnosticado nada. Querían cambiar por cambiar. Habían convocado a todo el mundo. Yo renuncié a participar en la comisión del Código Procesal Penal diciendo de que, a ver, no se puede hacer una comisión donde estén sentados los jueces, los defensores, los legisladores para hacer un código. Y ahora vuelvo porque este punto es clave y determinante en esta historia. Esas comisiones múltiples dieron un solo producto. El único producto fue, que era imprescindible, un nuevo Código Procesal Penal. Un nuevo Código Procesal Penal que tenía como ideología el sistema acusatorio. Y varios defectos técnicos, pero se sancionó el código. Ahora, una cosa es sancionar un código y otra cosa es implementar un código. Es mucho más fácil sacar un código nuevo que cambiar un cuadro de lugar en tribunales. Porque cuando uno saca un código nuevo, todo el mundo se pone a analizar, algunos lo elogian, otros. Cuando uno toca un cuadro en tribunales, escándalo por todos lados.
no se puede tocar nada. Hay un nivel de vocación por conservar las cosas que es notable. Entonces el código se sanciona como forma de atenuar el impacto Diesel-Fraticelli y había que implementarlo. Justo se da un cambio de gobierno, por circunstancias de la vida. Yo había tenido la posibilidad de trabajar en el CEMUPRO durante varios, 2 o 3 años. ¿A dónde? ¿En qué lugar? El CEMUPRO era el centro de estudio del Partido Socialista, sin ser socialista, me habían invitado y durante 2 años di clase con todo un equipo de gente en el CEMUPRO, donde participaron todos los que luego fueron elegidos. O sea, ahí estaba el gobernador, estaban los diputados, estaban senadores en el CEMUPRO. Entonces, inmediatamente surge la idea, bueno, ya que tenemos el código, ganamos las elecciones y está todo, habíamos hecho nosotros la plataforma, tenemos la plataforma para implementar la reforma, hagamos la reforma. Entonces, yo me acuerdo que una anécdota, el día 3 de septiembre del 2007, fue el día de las elecciones, me llama Wiener, porque yo siempre había tenido un abordaje académico, y me dice si yo quería participar ahora que estaba la posibilidad de reformar el código, de reformar el sistema. Y yo le contesté que no podía contestarle en ese momento porque me iba a la China. Lo cual él pensó que era una broma. Pero yo me fui a la China, en serio. Viajé a China. Y volví a fin de mes. Bueno, vio que en China los viajes son todo en avión porque son lugares muy distantes. Muchos aeropuertos me permitieron escribir lo que habría que hacer para que la reforma se implemente, y con mi mujer tomé la decisión de involucrarme. Lo que para mí era un cambio muy grande, porque tenía que dejar la profesión, tenía que irme a vivir a Santa Fe. Entonces cuando volví, que quedamos al día siguiente, yo llegué, que para mí era un día cambiado, ¿no? Un día cambiado, nos reunimos y le digo, bueno, pero yo necesito, para hacer un cambio hace falta un plan, un equipo y decisión política. Yo me encargo del plan con mi gente, este es el equipo, pero decisión política sin límites, si no, no se puede. ¿Y qué significa decisión política? Digo, bueno, en primer lugar que hay que modificar la ley de ministerios, crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que no existía, nombrarlo órgano de implementación de la reforma y que no intervenga el Poder Judicial. O sea, ¿por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque nuestra Constitución establece que las leyes se dictan por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Luego el Poder Judicial controla. Toda reforma procesal se hace en base a leyes. Código de una ley, ¿no? Que parece una tontera decirlo. Las leyes orgánicas son leyes. Entonces quiere decir de que constitucionalmente la reforma la tiene que hacer el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Judicial se tiene que quedar sentado en su casa y luego controlar si es constitucional o no lo que se hizo, si se plantean las condiciones para ese tipo de intervención. Eso fue muy Cosa que no ocurre en este momento, que siguen los jueces queriendo hacer las leyes ahora con lo civil, porque hará todo de nuevo, pero en lo civil. Hablo de la experiencia que nosotros planteamos, y bueno, ustedes saben que por un problema de gentileza política de un gobierno que entra, el gobierno que se va le vota la ley que modifica la ley de ministerio, porque es su plataforma ejecutiva, se modificó la ley de ministerio, se creó el Ministerio de Justicia y pusimos ahí todos los ingredientes, las facultades para hacer la reforma sin que intervenga el Poder Judicial. Y además, cumplimos con la Constitución del 1962, que es la que nos rige, porque además hubo que hacer la reforma sin reforma constitucional. En todos lados, primero reforman la Constitución, después reforman el sistema procesal. Acá tuvimos que hacerlo sin reformar la Constitución, porque no había plafón político para eso, ni aún hoy se reformó. Y entonces, ¿qué ocurre? En la Constituyente del 62 se planteó la posibilidad que la Corte presente proyectos de leyes vinculados al Poder Judicial. Y los constituyentes dijeron que no, porque violaba la división de poderes. La Corte puede hacer propuestas, puede haber diálogo, pero las leyes las dictan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y el Poder Judicial controla. Luego, si esas leyes, si se plantean las condiciones, son o no constitucionales. Y así funcionó la reforma. A tal punto que el Poder Judicial controló la reforma, hubo una demanda de inconstitucionalidad de la reforma, promovida por el entonces procurador, dos planteos de inconstitucionalidad, que salieron 4-2. O sea, la reforma implementada estuvo a punto de caer
por la declaración de inconstitucionalidad de la reforma que constitucionalizaba el proceso, porque modificaba la estructura de poder, obviamente. El procurador dejaba de ser el jefe de los fiscales y era el procurador de la Constitución del 62. El procurador fue jefe de los fiscales por un decreto del gobierno militar en el año 77, o sea, no tenía nada que ver ser procurador con ser jefe de los fiscales. Y de los defensores también. Pero claro, integraba los tres, el trípode, integraba la Corte porque participaba de los acuerdos, era el jefe de los fiscales, el jefe de los defensores, y encontramos casos donde daba instrucciones a las dos partes en un potencial prevaricato. Porque las dos partes Oye, tenían... yo fui testigo presencial un día que te visité en tu despacho del ministerio, que había llegado una sentencia de la Comisión de Juristas. Acá viene lo que pasó. Contámelo eso, por favor, contámelo. Claro, ¿qué pasa? A ver, implementada la reforma, después brevemente digo, como implementada la reforma, ya, o sea, ya estaban las leyes, estaba el paquete de leyes aprobado, que era lo importante, estábamos nombrando, se estaban concursando los cargos y demás, aparece esta impugnación de constitucionalidad que la Corte 4-2 declara constitucional, pero 2 ministros dicen de que era inconstitucional. En paralelo, la Argentina había sufrido un embate de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso creo que se llamaba Godoy, donde había sido, en el sistema federal que tenemos, las macanas las hacen en la provincia, pero el sujeto internacional es la nación. O sea, la comisión reclama a la nación viene a la provincia y le dice, ¿qué hicieron? Bien, en ese caso, la comisión recrimina a la Argentina de que en la provincia de Santa Fe el código y el sistema era violatorio del Pacto de San José de Costa Rica, y en esa causa se abrió una instancia de negociación, que es lo que ocurre siempre, y llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo que consistía en darle un indulto al imputado, una indemnización, porque se habían violado sus derechos humanos, y hay un principio que se llama principio de no reiteración o no repetición, que en los acuerdos se exige que el Estado proponga reformas que eviten que el caso se repita. Y yo ofrecí, en ese momento, el paquete de leyes, la reforma que estaba en curso. La misma reforma que trataban de inconstitucional, nosotros la ofrecíamos como prueba de que estábamos constitucionalizando el proceso, y cuando digo constitucionalizar, también interviene el derecho internacional vinculado a los derechos humanos. Parame acá. Esto está hablando, habló de un posible prevaricato. Sucedió que el entonces Procurador General de la Corte, jefe de fiscales y jefe de defensores, había dado órdenes dispares respecto al mismo asunto, al fiscal que acusara y al defensor que no impugnara la sentencia de condena. Eso fue lo que se probó y eso fue lo que la explosión de lo que estamos hablando. Porque de él depende tanto una cosa como la otra. De un señor que integra el Poder Judicial dependen los fiscales, los acusadores y los defensores. Y con eso él logró que lo condenaran, ¿no? Fue una cosa terrible, ¿eh? Fíjese qué notable, lo que acá era visto como inconstitucional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo aceptaron como constitucionalización del proceso penal santafesino. Y ahí queda claro la resistencia. Acá lo que había detrás no era una defensa de la Constitución, sino una defensa de determinadas cuotas de poder y distribuciones de poder. Claro. Bien, con esta primera decisión política, esto lo hacen los legisladores y el Ejecutivo, hicimos un trípode. Hacía falta un paquete de leyes, hacía falta infraestructura y hacía falta capacitación. Era imposible llevar adelante la reforma con el código que habían sancionado si no se dictaban leyes complementarias que reformularan la Fiscalía, el Tribunal, la Defensa. Era imposible llevar adelante la reforma e implementarla si no había infraestructura. Esto significa presupuesto, infraestructura a nivel edilicio, infraestructura a nivel de recursos humanos, y además capacitación, porque nos encontramos con un problema. Nadie en la Argentina sabía manejar un sistema como el que queríamos implementar. Por eso la capacitación era clave. Muy básicamente y simplemente, ¿qué se hizo? Se dictaron las leyes de la Fiscalía, se dictó la ley de los jueces. El tema de la ley de los jueces es interesante porque se terminó con el juzgado feudo. Se estableció el sistema de colegio de jueces. Fíjense que nunca se hubiera logrado ese consenso dentro del Poder Judicial, donde los jueces
por ley, solo pueden resolver conflictos. Solo pueden resolver conflictos. Toda la parte administrativa está en una oficina de gestión judicial y cuando resuelven conflictos no pueden tener ninguna injerencia ni directa ni indirecta en el conflicto. Por ejemplo, no pueden preguntar ni preguntas aclaratorias en el examen de los testigos. O sea, más... Paremos allí, a ver, porque es muy importante esto. Lo que la reforma logró fue, primero desapareció la unidad juzgado. Total. El juez con su secretario, su oficial primero y la plecha de empleados que le respondían a él en ordenanza, secretaría de café. Eso como tal desapareció. La unidad tribunalicia desapareció. Y cada juez individualmente se sumó a un colegio general de jueces que no tenían ni siquiera quien les sirviera el café, por decirlo extremadamente. Y todo lo que hacía antes el juzgado de la secretaría pasó a una entidad separada, que era el que le brindaba el material que tenían que hacer los jueces al momento de juzgar. Esto es una cosa muy importante. No, Cambió claro. la estructura. Costó mucho, Héctor, saber eso, costó mucho. Yo te recuerdo que en alguna comida que se hizo en algún momento de jueces cuando eras ministro, a los postres se cantó una canción que se llama Resistiré, una canción para resistir la reforma, ¿no? Nosotros poníamos Cambia, todo cambia, y me acuerdo de un programa periodístico que empezaba con Resistiré y con Cambia, todo cambia. Sí, fue muy duro. Oye, espera, segunda cosa. Ha dicho una cosa muy importante. Los jueces no pueden interrogar a las partes procesales, a los testigos. Es decir, los jueces son como los monitos, no pueden mirar, escuchar, pero no pueden hablar. Y eso al principio no se respetó en ninguna parte del país y tampoco en Santa Fe, hasta que se lo hicieron respetar. Hoy, terminando el 2020, yo tengo la certeza de que los jueces no preguntan, es decir, no se involucran espiritualmente en los pleitos, no hacen sus propias teorías del caso para saber si llovía fuerte o llovía débil. No hacen preguntas, cosa que la gente no puede entender en el resto del mundo, ¿no? Eso fue un logro muy importante, que no sé realmente cómo lo conseguiste. Bueno, esa unidad de tribunales hasta ahora está funcionando y correctamente. Para ello les hiciste una casa específica, un tribunal. Claro, primero, dos cosas, no pueden preguntar, pero aparte, no pueden conocer la causa, ni tienen por qué intervenir dos veces en la misma causa en la etapa de la investigación penal preparatoria. Es decir, el juez que va a resolver un conflicto de prisión preventiva es el que, según la Oficina de Gestión Judicial, en ese momento está de turno. Pero si yo mañana planteo una prórroga de la prisión preventiva, o planteo otra cuestión, me va a tocar otro juez. No hay más jueces de la causa. Lo único que le ofrece el sistema a las partes es un juez en una sala de audiencia para que discutan y resuelva. Y el juez se tiene que enterar del tema de resolver en la audiencia. No puede saberlo antes, a tal punto que la Corte acaba de prohibir expresamente, porque ya estaba en la legislación, pero a veces hace falta el refuerzo de la decisión jurisdiccional de la Corte, de que los jueces tengan acceso a la investigación penal preparatoria de los fiscales. Los jueces no tienen que conocer el caso. Lo conocen en la audiencia. Para eso están las técnicas de litigación, donde cada uno presenta su teoría del caso, sabe cómo defenderla, sabe cómo examinar y contraexaminar, sabe cómo alegar de clausura, y los jueces se van y resuelven. O sea, este cambio copernicano se pudo hacer porque hubo decisión política y no hubo presión que pudiera quebrar este tipo de decisiones. Y se logró. ¿Cuántos años costó, Héctor, eso? La reforma empezó en el 2000, la parte operativa en el 2007 y terminó el 10 de febrero del 2014 cuando empezó el nuevo sistema. Porque otra decisión política que se tomó fue que el nuevo sistema arrancara con carga de trabajo cero y con todo nuevo. O sea, todos los funcionarios, magistrados, empleados del sistema nuevo eran del sistema nuevo. Los del sistema viejo se quedaban al terminar las causas que ese día se cortaban y encapsulaban. ¿Por qué? Primero porque si usted arranca un sistema nuevo con una carga de trabajo de 600.000 causas atrasadas que había, lo mata. Ya de ponerle al tipo toda la mochila llena de piedra no puede caminar. Y segundo, porque de esta manera nosotros íbamos a evitar una rápida
transmisión de experiencias de los viejos operadores a los nuevos operadores. O sea, las rutinas se cambian. Por ejemplo, cambiar la idea de expediente por la de IPP o legajo fiscal ya era un problema tremendo. Todos buscaban el expediente y no hay más expediente. Entonces, toda la gente que arrancó el sistema era gente capacitada en el sistema nuevo y con la mente más o menos abierta, gente joven, que arrancó con un modelo distinto, lo otro se encapsuló y con el tiempo se fueron achicando las causas del sistema viejo, porque al no entrar nuevas causas y ahí había todo un plan cómo había que resolver la vieja, se iban liberando mano de obra y ahí sí se empezó a pasar al sistema nuevo. O sea, se iba achicando el sistema viejo, iba creciendo el sistema nuevo, se iban terminando las causas del sistema viejo, iban aumentando las causas en el sistema nuevo, y eso hizo que hasta hace más o menos un año ya terminara este periodo que se llama periodo conclusional de causa. Ahora hay solo sistema nuevo. Eso se hizo mediante leyes, la ley de la Fiscalía, la ley de la organización de los tribunales. Fíjese que para la Oficina de Gestión Judicial, por ley, se estableció que no podía ser abogado. El director de la Oficina de Gestión Judicial tenía que ser o administrador de empresa o analista de sistema, porque tiene en sus manos una tarea tremenda, muy simple, pero tremenda, que a la misma hora, en el mismo lugar, estén todas las personas involucradas en una audiencia y que se pueda realizar en el tiempo programado. Esto es todo lo que tiene que hacer. Y es mucho lo que tiene que hacer. Y eso lo tiene que hacer alguien que sepa organizar. Y nosotros los abogados somos bastante desorganizados. O sea, un plan de sistemas o un plan de administración que permitan simplemente eso. Fíjese que un indicador de cómo funciona el sistema es por la cantidad de audiencias frustradas. Cuando las audiencias se frustran, ahí falló el sistema. Podrá haber una explicación, no sé, que venga después, pero acá falló el sistema. Si yo pido una estadística y le digo, a ver, ¿cuántas audiencias fijaron este año para prisión preventiva? 10.000 audiencias, 1.000 audiencias. ¿Cuántas se hicieron en tiempo y forma y cuántas se frustraron? En esa diferencia está el fracaso de la Oficina de Gestión Judicial. Y eso no es un problema de los jueces, salvo que lleguen tarde. Pero si el juez está sentadito ahí a la hora indicada, es un problema de la oficina que estén todas las partes involucradas en la audiencia para llevarla adelante. Eso se hizo, insisto, a través de una ley que cambió totalmente la organización de la justicia penal en cuanto a la magistratura y en cuanto a la gestión. Hubo una ley para el Ministerio Público, hubo una ley para la defensa, y lo que hicimos al principio fue una ley que se llamó de implementación progresiva. Fíjense que en todos lados discuten si la reforma hay que hacerla por pedazos, o sea, por provincias, si es en el Estado Nacional, como lo están haciendo ahora a nivel nacional, como lo hizo Chile por regiones. Nosotros en el Perú, actualmente. Nosotros tuvimos otra teoría. Dijimos, no, tiene que empezar todo junto. Bueno, Chile lo hizo porque modificó la Constitución. Nosotros dijimos, tiene que empezar todo junto. Pero lo que sí se puede empezar a implementar ya son aquellas instituciones nuevas, del código nuevo, que se puedan llevar adelante con la estructura vigente. Por ejemplo, aplicar los principios de oportunidad, cambiar el régimen de prisión preventiva, realizar obligatoriamente juicios orales, para que empiece a haber juicios orales, que como era optativo no optaba. Entonces, esa ley, que es la ley de implementación progresiva por materia, ya empezó a despertar a los operadores. Es decir, ya tenían instrumentos nuevos, la mediación, la regulación nueva de la suspensión del juicio a prueba, los criterios de oportunidad, un régimen distinto de prisión preventiva, una apelación distinta, el juicio oral había que hacerlo según el diseño del nuevo modelo. Es decir, ya comenzó la reforma a funcionar, pero hasta donde se podía con lo que había. Plenamente iba a entrar a funcionar cuando se terminara toda la infraestructura que se estaba creando. Y por último, para la capacitación, lo que tuvimos que hacer fue intercambio cultural. Mandamos gente al extranjero y trajimos gente del extranjero. Hubo gente que fue a Chile a capacitarse, ahí intervino. Nosotros hicimos convenio con Naciones Unidas a través del ILANUT, trabajamos con el CEJA, que es de la OEA, trabajamos con el INESIP, y a través de todas esas vinculaciones mandamos gente a capacitar, por ejemplo, a Chile, que estaba avanzado en la reforma, o a Estados Unidos, y al revés, también trajimos profesores del extranjero, e hicimos un grupo de capacitadores. Convocamos a los profesores de la Facultad de Derecho de la provincia, de Penal y Procesal Penal, que quisieran sumarse a la patriada, los capacitamos de esta manera, o trayendo gente o mandándolos afuera, y se hizo un plan de capacitación, y entonces se empezó a abrir la capacitación ya para todos, para los abogados, a través de los colegios de abogados, para los periodistas, a través de sindicatos de prensa,
para los jueces a través del Colegio de Magistrados, para los fiscales, etc. Capacitación que hasta el día de hoy sigue, porque es una capacitación permanente. Sobre esa base, o sea, por un lado las leyes, por otro lado la capacitación y por otro lado la infraestructura, es que se pudo cambiar. Y en esto fue muy importante que las leyes salieron votadas por unanimidad. ¿Por qué? Porque se hizo un pacto de que era una cuestión de Estado. Entonces, en ese momento el Frente Progresista tenía mayoría en diputados, pero una tremenda minoría en senadores. Teníamos 5 senadores de 19. Pero se trabajó uno por uno y se explicó de qué se trataba y se lo fue convenciendo de que esto era una reforma que no sé si le gustaba a los operadores, pero iba a mejorar la calidad institucional de la provincia. Y el broche de oro fue un tour jurídico. A través de los amigos chilenos conseguimos de que un importante grupo de casi 100 personas, donde había legisladores, jueces, periodistas, abogados, viajáramos a Chile y durante 4 días vieran funcionar el sistema. Cuando se volvió a la Argentina esa delegación, al mes y medio se aprobaron las leyes por unanimidad. Habían visto lo que uno le planteaba como posible, porque Chile ya lo había hecho. Y de ahí se llevaron arquitectos, y de ahí nace el anteproyecto de lo que hoy es el Centro de Justicia Penal de Rosario. Básicamente esas fueron las líneas generales de cómo se implementó la reforma. Pero también fue muy importante la creación del Ministerio Fiscal de la Acusación, del Ministerio de la Defensa, porque hasta ese momento el Poder Judicial tenía todo. En la carrera judicial estaba ser secretario, defensor general, fiscal, juez. Los fiscales eran los subrogantes naturales de los jueces correccionales, los subrogantes de los jueces de falta. En Córdoba los fiscales eran los jueces correccionales, en Río Cuarto, fuera del centro gran centro cordobés. Es decir, estaban todos mamando de la misma teta presupuestaria. Todos eran ascendidos por el mismo presidente de corte. Todos eran el Poder Judicial. Por tanto, en ese Poder Judicial, yo he vivido ahí adentro de que tengo 20 años, había un montón de compadrazgos, son imposibles de desconocer. Y entonces el juez lo ayudaba al fiscal inútil. Hoy, si un juez absuelve por la duda o por lo que fuere, la culpa no es del juez, es del fiscal. Por supuesto. La radio, el periodismo amarillo, el periodismo que sigue molestando con esto, de la justicia, los jueces dejan libres. No, son los fiscales inoperantes los que no hacen las cosas, ¿no es cierto? Porque además la facultad no prepara para ser fiscales. Nadie le enseña en la facultad a nadie cómo se investiga una causa, por ejemplo. Por tanto, lo que se hace capacitando dentro del ministerio es de la mayor importancia. Por tanto, ¿cómo fue esa creación del Ministerio Público de la Defensa, separado del Poder Judicial, y del Ministerio de la Acusación, separado del Poder Judicial? Eso es lo que te quiero preguntar. Tuvimos un problema muy serio porque no teníamos la reforma constitucional disponible. Y en nuestra constitución de la provincia solamente hay 3 poderes. No existen órganos extrapoderes. Fíjese que tenemos la institucionalidad atada con alambre. La Defensoría del Pueblo, que en todos lados tiene rango constitucional, acá es por ley. El Consejo de la Magistratura, que en todos lados figura la Constitución, acá es por decreto. Entonces nosotros nos encontramos con el problema cómo hacíamos órganos autárquicos y autónomos cuando no teníamos espacio en la Constitución. Hasta que planteamos que se podía de la siguiente manera. Se creaba por ley un órgano autónomo a la manera de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía por un lado y la Defensa por otro, se los incorporaba al Poder Judicial formalmente para que tengan partida presupuestaria propia, y los nombramientos, que es el gran tema, en la provincia, todos los nombramientos del Poder Judicial tienen que ser por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Corte. Entonces nosotros agregamos que de la defensa y de la fiscalía, los nombramientos, previo concurso, por supuesto, eran por el jefe de los fiscales o el jefe de los defensores, que se lo debía proponer a la Corte para que la Corte se lo proponga al gobernador para que el gobernador los designe. Ahí apareció el problema si la Corte era un pasamanos o qué control ejercía.
si ejercía un control meramente de legalidad, o sea, de que cumplan los requisitos formales, o también de oportunidad. Y bueno, las tensiones en esto son inevitables, y así se fue nombrando la gente. A veces la Corte avanzaba un poco más, un poco menos, pero estaba en la Constitución y había que hacerlo, y así se hizo. Ahora fíjese un detalle. Se estableció una norma en función de la cual no se puede hacer ninguna audiencia si no está el defensor presente. Y se terminó con la apariencia de defensa. Porque antes, nosotros habíamos hecho un estudio de campo, el defensor público no conocía a sus defendidos, ni su defendido al defensor público, salvo de que esté preso y pedir una audiencia o de casualidad, pero las personas que estaban en libertad, el defensor se enteraba de que tenía un defendido cuando lo notificaban el procesamiento. En la indagatoria ponían que autoriza a declarar o da consentimiento a declarar sin la presencia del defensor, que por turno le corresponde, o sea que no tenía la menor idea el defendido quién era el defensor y el defensor quién era el defendido. Entonces, para evitar esto, si no está el defensor, el acto ni siquiera es nulo, es inexistente, no se puede hacer. Y esto generó entonces que el ministerio, que fíjese que cambian los nombres, que el Servicio Público de la Defensa, porque una cosa es el Ministerio Público de la Acusación, es un ministerio porque tiene poder inclusive hasta puede llegar a detener. La defensa es un servicio público que se hizo con una estructura igual a la, por la igualdad de armas, igual a la de la Fiscalía, pero en un 70%, porque internacionalmente se entiende que la Fiscalía tiene un 70% más de trabajo que la defensa pública, porque primero están los defensores particulares, y segundo, la Fiscalía tiene a su cargo fundamentalmente los diseños de política de persecución, de política criminal en cuanto a la persecución penal. De esa manera, yo me acuerdo que venían los legisladores del interior y decían, ¿cuántos defensores nos van a poner? ¿Cuántos? Mire, es fácil, lo necesario, porque si no el sistema, esto es sistémico. Si no están todos los que hacen falta, esto no funciona. No puede haber la farsa de un defensor, tiene que estar físicamente ahí, salvo que hagan un modelo de plástico y lo sienten. Si no están los defensores suficientes y los fiscales suficientes, no hay audiencia. Y si no hay audiencia, no hay sistema. Por eso que es un sistema por audiencias. A partir de ahí, la defensa pública comenzó a tener un fortalecimiento extraordinario y buscamos también, lo que también se está aplicando en Rosario hoy, una situación intermedia, porque estaba el que quería la defensa pública, porque no podía pagar nada y iba a la defensa pública. Estaba el que elegía el abogado que quería, y estaba una situación intermedia de personas que podrían pagar algo, pero a lo mejor no le daban el nivel de honorarios que pedían los particulares, ni tampoco quería la defensa pública al principio, a lo mejor porque desconfiaba. Entonces se estableció que por convenio los colegios de abogados podían hacer listas de abogados que le capacitaba el colegio, que los controlaba, con un honorario más o menos predispuesto, al cual podía acudir el justiciable que no quería ni la defensa pública, ni buscar por su lado una cosa intermedia. Intermedia. Bueno, todo eso fue lo que se fue imponiendo en las leyes y lo que hoy está funcionando. Regular, bien o mal, hoy está funcionando. Yo he sido testigo presencial de la importancia de los concursos, de la cantidad de gente que concursó, de la calidad de jurados internacionales que se puso en los concursos importantes, por el del fiscal general o el del defensor general. Exactamente. Pero también he visto que algunas cosas no funcionaron. Porque yo soy muy, a esta altura de mi vida, soy un hombre viejo, vos sos un hombre joven. Yo creo que no todo es concursable. Yo no estoy tan seguro de que si yo tuviera hoy que reformar el sistema, yo dejaría el concurso. Yo me acuerdo del concurso de defensor general, por ejemplo. Me acuerdo la gente que estaba, las preguntas que se hicieron. Y yo un día le dije a uno de ellos, pero ¿cómo se concursa la contracción al trabajo? ¿Cómo se concursa la decencia de espíritu? ¿Cómo se concursa un bolsillo impoluto? ¿Cómo se concursa las ganas de no joder? Hubo quien lo hizo y en demasía. El otro día estaba hablando con uno de estos conversatorios. Yo creo que estos cargos hay que buscarlos y ofrecerlos, igual que pasa en Inglaterra, ¿no?
¿quién sería el fiscal? ¿Quién sería el defensor? Buscarlo y convencerlo de que lo acepte, ¿no? Eso en el mundo que estamos rodeados hoy no sería aceptable, porque la gente cree que el concurso de decir si el delito es delito o el delito intencional sirve y vale, pero yo creo que no es así, ¿no? Creo que hay que concursar muchas más cosas que no pueden ser. Creo que tenemos hoy, la peor justicia de los últimos 50 años en la provincia. Porque he descubierto que el Consejo se tornó un lugar de la magistratura, un lugar tramposo, donde la gente se le ayuda, se le da las preguntas. Detecté cómo se hace la trampa. Y entonces es inútil todo esto. Porque otra vez un problema de gestión. El sistema es bueno, pero se lo damos que lo gestionen tipos que son amorales. Entonces no me sirve esto. Es mi disenso con vos, ¿eh? Si Sí, yo tuviera hoy que ser nuevas figuras, hoy estoy muy contento con la gente que está. ¿Sabe lo que Hoy pasa? la gente que está es una gente de bien, una gente de pro, pero no fue así, no fue así. Y eso molestó, eso cayó mal, eso hizo un escándalo en la provincia, que todavía siguen los remesones, ¿no? En la época de la transformación del sistema, en la que me tocó trabajar, los concursos tuvieron la mayor transparencia posible. Nosotros le encomendamos sí lo sé. A jurados internacionales. Le contratamos a la Universidad del Litoral para que haga toda la parte administrativa, para que inclusive evitar de que con la cuestión administrativa hubiera influencia, porque uno de los puntos más delicados de una reforma es nombrar a la gente. Porque nombrar a la gente... Yo no te pido tu opinión, vale por la mía, pero el elegido no fue el mejor. ¿Cómo? El primer elegido no fue el mejor. En ese concurso transparente, no fue, el resultado no fue magro. El tema es simple, el concurso es el peor sistema de designación, pero no hay otro mejor, es como la democracia. La democracia es tremenda, pero no hay otro mejor, o sea, sí, hemos tenido, fíjese qué notable que los sistemas de control funcionaron. Ha habido funcionarios de muy alto rango que han tenido conductas no adecuadas y los sistemas de controles reaccionaron. No sé si en todos los casos, pero... Eso es verdad. Pero el daño se causó, ¿no? Porque hasta que reaccionaron, el daño se causó. Ahora, yo le digo lo siguiente, Adolfo, cambiando el enfoque. En el sistema escrito, secreto, que había antes, estas cosas... No, eso no me gusta, eso no me gusta. No. Estas cosas debían pasar y la gente no se enteraba. O sea, acá lo que se ha tratado de lograr es transparencia también. A ver, por supuesto que el sistema no es el mejor, pero sí es más transparente, eso estoy totalmente seguro. Yo le hago una pregunta. Causas pesadas como la de los monos, causas pesadas de esa naturaleza como la de la calle Salta y la tragedia de la calle Salta, en un sistema escrito hubiera tenido la transparencia que tuvo el enjuiciamiento. No, seguramente que no. La fortaleza de los jueces que le da la audiencia pública. O sea, es cierto que ahora se ven más los defectos porque hay más transparencia. No es que antes no existían, para mí existían y no se veían. Estaba la tierra debajo de la alfombra, ¿no? Ahora se hace más difícil. Fíjese un detalle arquitectónico. El edificio del Centro de Justicia Penal está hecho en base a hormigón armado y vidrio, que fortalece y transparencia. Y las salas de audiencia, ahora le pusieron unas cortinas de madera. Las salas de audiencia son de vidrio, o sea, son como una pecera, con la idea de que todo el mundo no solo puede entrar, sino que de afuera también se ve lo que está pasando. Pero ya la taparon, Sí, porque le molestaba el sol. Yo fui y dije, ya la taparon. Ya acá han puesto estas ventanas de madera tapando, sí. Pero la idea... Y mañana otras cortinas y van parcelando la cosa, ¿no? No se puede, es inútil, ¿no? No, pero la transparencia... No se puede, el reformista es más papista que el papa y está jodido con eso, compañero. Bueno, pero... De cualquier forma, el resultado ha sido positivo. Yo quiero decir algo importante, para mí. Juntar las dos cosas que hablamos recién. Por un lado la ideología y por otro la implementación. Y en la ideología y en la implementación yo creo que la síntesis es que ideológicamente el sistema es correcto. O sea,
cuando uno lo analiza a nivel teórico, qué hacen los jueces, qué hacen los fiscales, qué hacen los defensores, qué hacen los querellantes, cómo funciona la audiencia, cuál es el diseño de actuación, le digo, es un sistema acusatorio. Y esa ideología, de la cual usted es responsable de que se haya sembrado con tanto énfasis en esta provincia, yo creo que se ha plasmado en el sistema de enjuiciamiento penal que nos rige. Yo lo veo desde una óptica estrictamente parcial, porque me veo involucrado, pero le doy vuelta y termino diciendo, esta es la ideología de Alvarado. Yo te agradezco ese empoderamiento, pero sabés que en esta provincia seguimos con la incoherencia normativa, porque a pesar de tener el Código Procesal Penal más acusatorio en América Latina hoy, no por el código, sino por cómo se gestiona la justicia con el código, que es cosa diferente, en esta provincia tenemos hoy un anteproyecto de proceso civil hecho, por supuesto, por los jueces, que es todo lo contrario, es de los antípodas. Y otra vez con lo que vos dijiste al principio, si es una comisión de 25 personas, entre ellas un representante de los empleados del Poder Judicial. Me pregunto, ¿qué tienen que hacer los empleados del Poder Judicial, los ordenanzas, haciendo una ley procesal, que es una cosa absolutamente técnica? Bueno, esto de las comisiones que les gusta tanto a tanta gente, hay consenso. ¿Consenso de quién? De ignorantes. Yo le tuve un examen a la mitad de la comisión, no sabe qué es la acción procesal. Y están codificando, ¿no? Pero además, exactamente en lo contrario. Estamos haciendo un proceso mucho más inquisitorial de la ley 5531, que ya de por sí era inquisitorial. Eso yo no le encuentro explicación. ¿Por qué los políticos, cuando no hay una persona como vos al frente de la reforma, que está imponiendo desde la política el problema, nuestros legisladores, con una misericordia, vocación por la mediocridad, siguen siempre buscando lo peor, ¿no? ¿Será que nadie los enseña, no aprenden, no quieren aprender? Pero oye, yo logré que eso perdiera el estado parlamentario y ha vuelto otra vez a las andadas. O sea, el mismo proyecto inquisitorial que perdió el estado parlamentario ha sido presentado nuevamente en la Cámara de Diputados, otra vez desde el Poder Judicial, ¿no? Lo que dijiste vos, el código lo hacen los jueces. Y yo creo que con intereses sectoriales, ¿no? Sería demasiado extensa esta charla si pudiéramos hablar del tema, pero es que a nadie le importa el tema. Lamentablemente, los abogados que son los que sufrimos, vos y yo este problema, no nos interesa la reforma. A vos te consta cuán indiferencia hubo con tu reforma, ¿no? Vos tuviste que remar en dulce de leche con tu reforma. Y remar en dulce de leche es muy difícil, ¿eh? No hay remo que reme. Pero lo que pasa es que en la parte de la reforma procesal penal hubo decisión política inicial. El gobernador Wiener en aquel momento se puso al frente porque no fue fácil negociar con los diputados y con los senadores con una presión del Poder Judicial en contra. Pero había sido preparado al efecto, Wiener. Sí. Wiener entendía lo que estaba diciendo. Sí. ¿Sabe? Y tuvo una ventaja, algo que me llamó la atención. La mayoría de los políticos que integraban en ese momento el grupo del CEMUPRO, la gran mayoría no eran abogados. Ellos tenían más vocación por el lado de la medicina, ¿no? Médicos, bioquímicos. Y era una gran ventaja, porque no había preconceptos. Y la lógica es más fácil de explicar cuando uno no tiene preconceptos. Porque cuando tiene preconcepto, uno por más lógica que le explique, vuelve a ganar el prejuicio. Entonces, ahí hubo como una suerte de tierra virgen que se pudo cultivar y de ahí nació una decisión política muy firme. Pasamos momentos muy duros donde la fortaleza del gobernador hizo de que esto se llevara adelante. Si no, no se hace una reforma. Es verdad eso, ¿no? Esto ha sido muy fructífero esta charla. Estamos dejando memoria de lo que pasó. La gente joven no sabe cuánto costó todo esto. El tiempo, el esfuerzo, la sangre, el sudor y lágrimas, como hubiera dicho Churchill, para nosotros, ¿no?
Pero es importante dejar memoria. Algún día alguien escuchará esto y dirá, che, qué esfuerzo notable. No tanto para que nos aplaudan o para que te aplaudan, sino para que se mantenga lo que tanto costó hacer. Y cuando en los resultados la cosa funciona, no pueden venir intereses minúsculos sectoriales a cambiar la cosa en favor de algo que no es la democracia, no es la república, no es la constitución. Héctor, llegamos casi al final de lo nuestro, estamos en el tiempo, te agradezco mucho la presencia en este conversatorio. Te extrañamos en la maestría. Yo no sé a qué te dedicas a ser abuelo, no sé a qué te dedicas ahora, no sé qué sería esa es la profesión. Estoy encerrado en el COVID. Pero No sé. Alvarado, usted hizo 3 cosas conmigo. Me enseñó la doctrina, me sacó al mundo y me enseñó la comensalidad. Eso es lo que nos tiene separado, Adolfo, que no podemos salir a practicar la comensalidad. Deje la maestría, que lo más lindo es lo que viene después de la maestría, esos encuentros que Que es lo durante más tanto importante de todo, tiempo. ¿no? Entonces, estamos con una comida pendiente siempre y lamentablemente el bicho este que vino a molestarnos no nos deja hacerlo, ¿no? Bueno, cuidándonos, no sé, vamos a comer con barbijo, pero vamos a juntar. Hagamos algo. Héctor, un abrazo y gracias por todo. Hasta muy No, pronto y como siempre. un abrazo Gracias. grande, ¿eh? Hasta luego.